escuchar. Bueno, presupuestos, a ver, que se nos quedaba en el tintero. Ya sabes que Montoro estaba muy optimista porque estaba convencido, y Rajoy y todos los del PP, que los presupuestos se van a aprobar, pero así como el... Sabes que yo he dicho desde el principio que no se iban a aprobar. Sí, exacto, es verdad que lo decías. Vamos a ver, ¿cuál es la...? Mira, esto es la primera vez. Pero teníamos miedo con PNV, y PNV parece ser que no pone ninguna objeción. Ahora no lo pone. No, lo que habría que ver es cuál es la contraprestación a esa aprobación de los presupuestos, que al final, yo cuando oía las declaraciones el otro día de uno de los líderes del PNV diciendo que en política una semana es mucho tiempo, decía, bueno, estos ya tienen un medio acuerdo. Sí. Bien, Bueno, pero es lógico, y también con Canarias también se hizo, y claro, pues para que te apoyen es una contraprestación. Es como, mira, ahora yo cuando veo todo esto de desbordamiento del Ebro, Digo, es que mira que somos cabezones los aragoneses, porque ¿cuántos años se ha estado hablando del trasvase? Si se hubiera hecho trasvase del Ebro, ahora no pasarían estas cosas, y todos estarían con agua. Efectivamente. O sea, vamos a ver, y la gente llorando porque es la segunda inundación, porque el 2015 también hubo así, campos anegados, casas y de todo. Pero ¿por qué? O sea, habla con Murcia, con la comunidad, con quien sea, y bueno, yo te hago el trasvase cuando me sobre agua y tal, pero ¿qué me das a cambio? Me viene perfecto ese ejemplo que has puesto para intentar explicar un poco qué está sucediendo. Esta es la perversión del modelo autonómico que tenemos. Es decir, donde lo que se ha incentivado es la insolidaridad entre las distintas comunidades autónomas. Es decir, si hubiéramos tenido un trasvase, pues probablemente ese agua no hubiera ido al mar, que es después de organizar la gran destroza a donde va a ir a parar, claro, sino que probablemente hubiera ido a otras cuencas donde, que además de que se hubiera pagado ese agua, porque insisto, tenemos el concepto de que es que Murcia o la Comunidad Valenciana no paga el agua, y no es así. Son precisamente en las comunidades donde más se paga el agua. Precisamente. Pero yo te pongo no sé qué, o infraestructura, lo que sea, o sea, esto es negociar, ¿no? Claro. Entonces, en esa negociación es lo mismo que sucede con los presupuestos. Antes decía, es la primera vez en toda la historia de la democracia que alguien presenta unos presupuestos sin tener el apoyo suficiente para sacarlos hacia adelante. Hemos visto que estos presupuestos ha sido un gran brindis al sol, donde se prometían muchas cosas que cuando hemos analizado... ¿Cuántas enmiendas presentó el PSOE? Ciento no sé cuántas. Sí, todas las que quieran. Pero en definitiva, lo que el gobierno ha jugado es una vez más el papel de víctima. Es decir, bueno, oiga, si luego después no se aprueban los presupuestos, no se podrá hacer esa rebaja del IRPF sobre los pensionistas, o a lo mejor no podemos cumplir en la totalidad esa subida prometida a los funcionarios, etcétera, etcétera. Es decir, que políticamente... Hámelo con acento de Montoro, va, que te sale muy bien. Que no. Venga, porfa. Es decir, entonces esa política es la que ha llevado a que obtengan rédito político de presentar unos presupuestos sin el apoyo. A partir de ahí, una vez más, vuelve a tomar peso cada vez más los partidos regionalistas. Es decir, todos aquellos partidos que pueden conmutar un apoyo frente a determinadas concesiones. Habitualmente, ¿de quién estaríamos hablando? Pues siempre de los vascos. Pero ahora resulta que en Asturias, precisamente el partido que apoya al Partido Popular allí ha visto la posibilidad de sacar tajada de esa situación, claro, y ha dicho, yo te presento una enmienda a la totalidad. Con lo cual, aunque tú llegues a un pacto con los vascos, como tú no pactes conmigo algo a cambio, tus presupuestos no van a salir, ¿vale? Pero yo haría la siguiente pregunta en clave política. ¿Y qué sucede con Compromís? Porque estamos hartos de oír al señor Puig y a la señora Oltra quejarse de la infrafinanciación de esos 1.300 millones. Pero tú ahora en estos momentos tendrías la posibilidad de tener 5 apoyos, a cambio de que se revisase de carácter inmediato esa financiación. Claro. ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Prima la ideología frente a los intereses? Me parece a mí que sí. Claro, entonces a partir de aquí lo que estamos generando es un Estado donde, dependiendo del peso político que tenga cada partido de carácter regionalista en una zona y las ganas que tenga de jugar a ese toma y daca con el gobierno central, se va a sacar más o menos rédito, se va a sacar más o menos financiación, se van a sacar más o menos prestaciones. Esto lo que nos está diciendo es que tenemos un sistema de gestión autonómica corrupto per se.
Ya. donde en vez de velar los intereses generales del Estado, priman los intereses regionales frente a los intereses generales de España. Y son sobornos, o sea, yo te... Ni más ni menos. Es Bótame a decir, mí a cambio de que si yo esto te lo doy... hiciéramos nosotros en una cafetería, yo te estaría a ti sobornando. Claro. Pero bueno, esto lo elevamos a que por el camino te presento una enmienda a la totalidad y todas estas cosas, y ya lo que estamos es legalizando algo que no deja de entrañar un comportamiento tremendamente insolidario y que genera diferencias. Porque luego vemos cómo al final resulta que una plaza en un colegio en el País Vasco cuesta 10.000 euros, cuesta 4.800 en la Comunidad de Madrid y cuesta 3.800 en la Comunidad Valenciana. Entonces, ¿cuánto dinero se está despilfarrando en el País Vasco? ¿O cuánto dinero se está despilfarrando en la Comunidad de Madrid si se puede dar una plaza por 3.800 euros? Esta es la pregunta, ¿no? Y esto es lo que, al final, esto es lo que acaba llevando a esta situación que yo digo que precisamente algunas líneas fundamentales del Estado de las autonomías tendríamos que centralizarlas. Una, para no seguir ahondando en las diferencias entre españoles, porque luego que no nos extrañe lo que pasa en Cataluña. Si no me das más, claro, entonces tú me robas, y yo me quiero ir. Con lo cual, sí. esto va a seguir propagándose. ¿Por qué digo que no van a tener ese apoyo? Porque al final no va a poder tener el gobierno contento a todo el mundo, económicamente hablando, porque el objetivo para este año es del 2,4% de déficit. Y eso sí que prima, porque si el gobierno no cumple con eso, lo que le va a hacer Bruselas, y ya lo ha avisado, es forzar a un plan de amortización del 5% anual de la deuda soberana española. Y eso supondría un incremento en torno a unos 12 o 14.000 millones en el presupuesto. Con lo cual, llegado el momento, el gobierno va a optar por prorrogar los presupuestos y gobernar a base de decretazo, situación que le resulta tremendamente cómoda al señor Montoro, y ya le echarán la culpa al señor Sánchez, a los señores de Asturias o a quien haga falta. Vamos a ver, pueden salir las cuentas porque necesitan por lo menos 175 diputados. Sí. ¿Vale? Y contando con el PNV, si no cuentan con Asturias, tienen 174. No. Sí. Aquí dice y está en la noticia, ahora no recuerdo de qué periódico es, pero bueno, me la pasaste tú. Vamos a ver, dicen que porque si se vota 3 veces, o sea, tiene 175 con Partido Popular, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y UPN. Frente a los 176 que tendría con Foro Asturias. Uh-huh. Entonces, por lo visto, aunque haya un empate técnico, se repite la votación y en la tercera votación ya las enmiendas por lo visto decaen, ya no se tienen en cuenta. Desaparecen, no se tienen en cuenta. Entonces, sí que hay posibilidades ahora mismo de que se apruebe, porque sí que cuenta con... A ver, PP cuenta con Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y UPN. PNV está por ver. Bueno, PNV... se ha suavizado mucho, no ha querido presentar yo ya nada. Yo te cojo lo hago. Yo te digo que esta semana vamos a ver cómo los presupuestos de 2018 presentados por el señor Montoro no van hacia adelante. ¿No van? ¿Tú estás convencido que no? Bueno, no, porque además no son compatibles con el nivel de déficit. Con lo cual, el señor Montoro no va a dar demasiadas concesiones. Porque no le interesa políticamente. Él lo que necesita es un responsable de por qué él no puede asumir los compromisos que ha realizado a través de los titulares de prensa. O sea, que ¿tú crees que era conscientemente ya de estos presupuestos que sabe? O sea, por eso se ha empezado a decir que son muy sociales y que todo eso, claro, porque sabía que no había nada que hacer. Totalmente. Ay, madre mía, ay, por favor, yo de verdad, esto de los políticos, cada vez me cuesta más, considerarlos. Bueno, hablando de políticos, también hay ruptura en Podemos. Sí. Ha habido una movida muy fuerte con Carolina Vescanza y Íñigo Errejón, que Carolina dice que se filtró un documento, pero que no estaba revisado por ella y tal y que cual, en el que ofrecía el apoyo a Errejón y para ir el de número 1 y ella de 2, y desbancar a Pablo Iglesias. Claro, bueno, y ahora... Y todo esto por culpa del máster de Cifuentes. Ayer aparecían
con fotos así muy sonrientes y muy unidos, porque, bueno, pues claro, esta ruptura, pues esto es un escándalo. Y parece ser que había avisos de que fuera así. Yo es que creo que gran parte de los votantes de Podemos no han entendido qué es Podemos. Mira, Podemos no es un partido político. Podemos, como dicen ellos, es una confluencia, dicho de otra forma, es una asociación de distintos partidos donde lo que han establecido es un programa común, ¿de acuerdo? Bien, y en torno a eso se han presentado y han obtenido una serie de resultados. Una vez la gente toca poder, entonces llega la época de repartirse los sillones. Y cuando llega el momento de repartirse los sillones es cuando se producen las rivalidades y las diferencias entre ellos. Entonces, hay un sector bastante más radical que es el que ostenta el señor Iglesias en estos momentos, que ya salió victorioso del último congreso aquel que tuvieron, ¿no? Sí, donde Errejón quedó en Vista Alegre 2, sí. Sí. Donde ya el señor Errejón quedó herido de muerte, pero no se cerró absolutamente tiene una cara nada. De crío, no puede ir como un presidente. O sea, de verdad, yo me creía que era su hermano pequeño cuando aparecía al principio en los mítines. O sea, no sé, que no despierta credibilidad, seriedad, rigor, no, por el aspecto. O sea, pero es más simple que todo. Pero es más simple que todo eso. Es un movimiento político. Es decir, un niño pequeño. Errejón y los afines, entre los que estaba Carolina Vescanza y unos cuantos más, ellos lo que hubieran querido es pactar con Pedro Sánchez, ¿de acuerdo?, para haber podido tener acceso al gobierno. De hecho, Pedro Sánchez proponía a Carmena, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, además, ahora, otra... era lo que te iba a decir, es decir, y con el Carmena... Bueno, pero Carmena igual dice que no, que igual dice que sí, que Carmena tampoco es precisamente un ejemplo... Difusa, ¿no? Efectivamente, es un poquito dispersa, ¿no? Es decir, pero ahí fue donde se produjo realmente el cisma. Entonces... a partir de ahí... A raíz de la moción de censura que le querían... Claro, a partir de ahí, el equipo liderado por Errejón lo que pretende es tener una posición mucho más flexible a la hora de negociar y sacar rédito político frente al caso de Iglesias, que pretende seguir centrando toda su acción en la movilización ciudadana y en trasladar la política a las calles. Estos en estos momentos son los dos movimientos ideológicos que hay dentro de Podemos. Pero está perdiendo mucho fuelle también Podemos, ¿eh? Ya empieza a darse la gente cuenta de que es un mito, es una utopía, que las cosas que pretenden pues no se pueden poner en práctica. Claro, lo que sucede es que uno cuando algo le sale bien, intenta que le siga saliendo bien todas las veces, y esto en política no siempre es así. Es decir, el señor Iglesias, cuando sacó para las elecciones europeas 5 escaños, ni en el mejor de sus sueños hubiera llegado a pensar tener 92 como llegó a tener. Sí, desde luego. Es decir, a partir de ahí, ¿eso cómo lo consiguió? Generando un movimiento ciudadano como consecuencia de la gran desmotivación o la gran desilusión que existía como consecuencia de la corrupción y de las posiciones, digamos, del Partido Popular. A partir de ahí, porque fue realmente sorprendente, es decir, votante del Partido Popular acabó votando a Podemos. Es decir, con ese escenario, él lo que pretende es volver a generar otra vez el mismo entorno. ¿Le saldrá bien? Yo creo que no le va a salir tan bien. Ciudadanos está cogiendo mucha fuerza, y puede ser un claro sustituto. Porque, yo en el caso de Ciudadanos radical, el de PP que vote a Podemos, y sí que conozco algún caso, Yo en el caso de Ciudadanos tengo otra percepción. Ciudadanos es un yo diría que prácticamente es un partido de laboratorio. Es un partido basado en una posición ideológicamente difusa, donde lo que tienen pues son algunos líderes con una capacidad de comunicación muy amplia. Y que ha sido capaz de cautivar frente a determinadas situaciones conflictivas, de capitalizar un rédito. Por otro lado, a nadie se le puede escapar que el IBEX 35 no estaba nada contento con Mariano Rajoy. Mariano Rajoy nunca ha sido santo de devoción del IBEX 35, y precisamente era Sorayita aquella persona por la que apostaba ese IBEX 35 como elemento renovador dentro del Partido Popular. Los hechos han demostrado que no es así, y ese papel ha pasado a ocuparlo Albert Rivera, con lo cual mucho me temo en estos momentos que cuenta con el apoyo suficiente de gran parte de ese IBEX
35, y eso es lo que está haciendo que en muchos titulares de prensa, que en muchas encuestas de opinión y demás, la posición de Albert Rivera salga cada vez más reforzada, ¿vale? De cualquier modo, yo insisto, para unas elecciones generales, en condiciones normales falta mucho. Y si hay algo que ha demostrado don Mariano, el eterno budista, es que él deja que las cosas vayan pasando y al final esa dejadez lo acaba dejando a él por reducción prácticamente al absurdo. Entonces, yo tengo muy claro que don Mariano es intención suya agotar legislatura. De todas maneras, sí, nosotros que conocemos un poco más Vox, que ya sabes que José María ya nos viene con frecuencia aquí y tal, en realidad el partido que más se asemejaría y el que tendría más, bueno, pues yo creo que más fuerza, si tuviera presencia en los medios de comunicación, es Vox, ¿eh? Vox tiene una ideología bastante similar y sin embargo son muy sensatos, no hay corrupción. Lo que sucede es que, bueno, vamos a ver, obviamente no es muy difícil que haya corrupción en un partido que no ha tocado poder. Ya, pero que el problema es que no les dan ningún protagonismo. O sea, no es que no están en los medios de comunicación, en las grandes cadenas. Pero vamos a ver. Como hicieron con Podemos, por ejemplo, con Pablo Iglesias, que aparecía todas las noches. Pero es que a alguien le cabe alguna duda de que el movimiento de Podemos fue un movimiento donde determinados partidos sacaron rédito de la situación. ¿O es que a nadie le llama poderosamente la atención que Pablo Iglesias empezara a prodigarse en una emisora como Intereconomía? Sí. Porque a los que hemos tenido que compartir tertulia con él, nos chocaba la atención tener allí a este señor. Y de Vox, por ejemplo, no había, ¿no? Bueno, sí, de Vox sí que, Abascal sí que es tertuliano habitual. ¿Es habitual? Sí. Ah, bueno, en Intereconomía sí. Pero en el caso en el caso del que estamos hablando, yo creo que Vox tiene un problema no solamente de acceso a medios de comunicación, sino en general un problema político en la medida en la que podría llegar a captar gran parte del voto del Partido Popular. Pero no nos olvidemos que al final las políticas en materia económica mucho más conservadoras que plantea un partido como Vox son contraproducentes contra los intereses de ese IBEX 35 que te estaba diciendo, que lo que apuestan es por un neoliberalismo a ultranza, ¿vale? Yeah. Con lo cual una posición como la de Albert Rivera les es mucho más favorable a los capitales, a esas rentas del capital que hablábamos con anterioridad, mucho más favorable que cualquier otra. Y en cuanto al porqué de Podemos, era muy bueno generar una pinza para intentar vertebrar y partir, como así lo consiguieron, el Partido Socialista Obrero Español. Pero también es verdad que ahí, que creo que es lo único que ha hecho bien el señor Sánchez, bajo mi modesta opinión, lo que hizo fue aguantar el tipo muy bien y ser capaz de ganarse a las bases. Y por eso está. Pero este señor ni estaba, ni muchísimo menos se le esperaba en el PSOE. Ya. Con lo cual, eso hace también que al final no vayamos tanto a una situación como la que tuvimos en las anteriores elecciones, sino vayamos a una situación mucho más tamizada, donde indudablemente el Partido Popular va a perder muchísimos votos. Yo creo que no va a acceder, de no sé qué pasar algo muy gordo, no tendrá opción de gobierno, pero tampoco creo que Ciudadanos por sí mismo pueda pactar, y que muy probablemente nos empecemos a plantear opciones o alternativas de un gobierno de Ciudadanos-PSOE. Con lo cual, una posición también un poco compleja. Que yo muchas veces digo, tanto que se quejaba la gente del bipartidismo, y con el bipartidismo no había problema, porque salía uno y luego a las otras legislaturas salía el otro, y ya estaba, y tenían mayoría absoluta y podían... Pero si el bipartidismo es algo que estaba, digamos, con la ley electoral ya, digamos, ensayado de laboratorio, si ya se sabía que iba a pasar. Lo que sucede es que probablemente ahora lo que haya que acometer precisamente es una modificación de esa, como plantea Vox, por otro lado, ¿vale? Y es que cada ciudadano sea un voto. Pero yo no creo que en estos momentos, con el balanceo de cargas políticas que hay, esto sea factible, ¿no? Pero que yo creo que sería indudablemente lo más justo, ¿no? Ya. Bueno, nos despedimos ya con otro tema mucho más light. Tú no eres futbolero, ¿verdad? No mucho. No, pero bueno, ¿sabes que se juega la Copa del Rey y la final mañana? Sí, eso sí que lo sé. Eso sabes. Y si sabes que van a pitar
los independentistas con el Barça. Y bueno, yo no lo sé, es lo que han hecho siempre hasta ahora, o sea, con lo cual pues también es previsible que lo hagan. Lo que sería noticia es que no lo hicieran, ¿no? Bueno, lo que es noticia es que lo hagan y no pase nada. Yo te lo decía porque, bueno, pues Javier Tebas, que es el presidente de la Liga, pues decía, lo tiene muy claro, decía, bueno, él sabía, está seguro de que se iba a pitar, que nadie lo duda, ni al himno y a Felipe VI, pero que él dice, sí, porque él por lo visto es abogado, está con una profesión afín, dice que si el puta Cataluña lo hemos denunciado como violencia verbal, pitar el himno es lo mismo. Y que él es partidario de tomar medidas drásticas cuando no se respetan ni las instituciones ni los símbolos. Que sí, si puta Cataluña no es libertad de expresión, tampoco es libertad de expresión. O sea, hay que tener un respeto. Y bueno, yo no sé hasta qué punto lo que... Pues mira, yo te voy a dar mi o opinión. directamente que no jugaran en el momento que bueno, o no jugaran, claro, el otro equipo, el contrincante, tiene derecho a llevarse la copa, ¿no? Pero... Mira, yo te voy a dar mi opinión. Claro, es cierto que puta Cataluña no está bien, pero sin embargo hay sentencias ya en las que quemar la foto del rey o quemar la foto del presidente del gobierno o quemar la bandera de España no se considera delito. A partir de ahí, bueno, esto lo que pone de manifiesto es la absoluta crisis de valores en la que nos encontramos. La derivada que ha tomado precisamente este estado de las autonomías en la pérdida del concepto de España como unidad. Y lo que ha llevado es que seamos capaces, el ciudadano, de tan siquiera plantearnos que puede ser libertad de expresión el pitar un himno o insultar la figura de la monarquía. Además, en una competición que se llama Copa del Rey. Del Rey, que ya es el colmo. Es que, oye, que no vayan. El problema es que esto, a ti se te ocurre pitar el himno en Francia y el señor que tienes al lado te mete 2 guantazos sin mediar palabra. Claro, ¿vale? Eso es Porque se considera un insulto y una afrenta el que tú lo hagas. O tenerlo directamente aquí la policía. Es decir, aquí como consecuencia de este elemento difuso que hemos creado entre las distintas autonomías, de esta rivalidad que estábamos comentando antes con el caso del agua o de este chantaje sistemático que se produce en los presupuestos, lo que hemos llevado es que la figura de España, pues prácticamente no nos hayamos acordado de ella más que cuando sucedió lo de Cataluña, y no todos. Con lo cual, bueno, pues habrán pitidos y volverá a abrirse el debate de si eso es libertad de expresión o no. Yo no sé si es libertad de expresión o no. A mí me parece algo tremendamente, un agravio importantísimo, una falta de respeto y que lo que demuestra es la falta de cohesión y de valores que tiene la sociedad española. Y eso me preocupa mucho más, porque eso sí que es un mal endémico de que al final se juegue el partido o no. Que si me preguntases, para mí no se debería de jugar si hay pitidos. No, es que yo creo que deberían de ser coherentes. Entonces, si ellos no se consideran españoles, pues que no se presenten. Pues que no, exacto, que no participen. O sea, vamos a ver, es la Copa del Rey. Por definición, es Copa del Rey de España. Pues ya está, punto, pues no te presentes. Y se acabó, y entonces nos evitaríamos todo esto. Pero es que el presidente de Barcelona, Bartomeu, pidió el miércoles, pidió respeto por la voluntad de las personas, las libertades y los derechos civiles, y pidió respeto porque se haga justicia y se permita acabar con la insólita situación de la prisión provisional que sufren no solo los políticos, sino también personas como el expresidente Sandro Rosell, afirmó. O sea, lo fomenta y lo apoya. Bueno, es que lo del expresidente Sandro Rosell, al final, que no mezclen cosas. Es decir, este señor está donde está porque ha cometido delitos. Y hay sentencia. Evidentemente, sí, es decir, no está por ningún otro motivo. Entonces, que no mezcle. Pero al final es un poco ese concepto de decir, bueno, es que el todo vale. Aprovechan un partido de fútbol donde se sabe ya que se va a producir esa pitada para reivindicar los derechos de esos que ellos llaman presos políticos, que no son ni más ni menos que unos delincuentes que les han decretado la libertad, o sea, que les han quitado la libertad como consecuencia de una decisión judicial.
judicial, y al final es un poco lo que estaba diciendo antes, es la crisis absoluta de valores donde el todo vale y todo es cuestionable. Por cierto, que Llarena le pidió a Montoro que dijera que a ver dónde demonios, que le demuestre a ver si es verdad que no se ha utilizado ningún dinero de los presupuestos generales para el referéndum, en contradicción con los registros que ha habido policiales. O sea, está viendo aquí una movida. El pobre juez Llarena de una marinera, porque que encima, o sea, que no, pero lo que no sé también es por qué, por la misma regla de tres, acto seguido no le pide explicaciones a don Mariano Rajoy, que también, precisamente en el Parlamento, dijo que no había habido ese pago con dinero público de esas pseudoelecciones. Pero lo que subyace aquí es muy simple, es que se decretó previamente a las elecciones, se intervinieron las cuentas para garantizar que no se había producido dicho pago. Si ahora resulta que hay un auto judicial en el que se dice que se ha pagado esa cantidad, lo que ha quedado demostrado es que se intervinieron las cuentas de la Generalitat simplemente con carácter simbólico y no con la finalidad que se hizo. Con lo cual quedaría sin ningún sentido esa intervención de las cuentas. Eso es lo que hace que Partido Popular cierre filas en torno a la posición de que no ha habido y el juez cumpla con su obligación y quiera saber qué es lo que hay de verdad, cuando tiene un informe de la Guardia Civil en el que dice que sí que ha habido. Y los que lo hemos visto que además no es que lo digan y ya está, no, sino que está totalmente documentado todos y cada una de las pruebas en las que el juez Llarena fundamenta esa petición de explicaciones al señor Montoro y que posiblemente pudiera derivar en algún otro tipo de consecuencia más, claro. De hecho, se fue había una reunión de fiscales con lo de Puigdemont para... Es que yo no entiendo todavía cómo no se ha realizado una auditoría completa de las cuentas por parte del Ministerio de Hacienda, ¿de acuerdo? Y estamos esperando a que lo haga la Guardia Civil bajo petición judicial. Esto se le llama asunción de responsabilidades. Y desde luego creo que el señor Montoro tiene responsabilidad política si al final se demuestra que él no tiene razón y que tiene razón el juez Llarena y por tanto la Guardia Civil, y que lo que debería de hacer en ese caso es dimitir. Pero como en este país no dimite nadie, pues no es esperable. Bueno, el único punto positivo es que hay algunas peñas, hablando de lo del partido, que hay algunas peñas que son seguidoras del Barça, pero evidentemente son de otros puntos de la geografía nacional y no tienen nada que ver con el independentismo, ni lo aprueban. Y lo que, como se van a lanzar globos amarillos, pues ellos van a inflar globos rojos para difundirlos por el campo, porque así hacemos la bandera española. Hombre, pues oye, podían lanzar, ¿no? Seguro que hay alguno que se le ocurre lanzar azules también, pero para marear más la perdiz. Luego eso fomenta los enfrentamientos, el que esté un independentista al lado de otro que aboga por España y qué tal, y acaben pues pegándose, o sea... Desgraciadamente eso es lo que acabaremos viendo. Bueno, Vicente... Magnífico fin de semana a todos. Estupendo y bueno, siento haberte hecho trabajar tanto hoy, que has estado solo ante el peligro. Pero venga, bueno, nos lo hemos pasado bien, cuídate. Sí, nosotros también, hasta luego. A nadie le importa qué piensa usted, no hablamos francés.